¿De dónde vino Satanás? Yo le invito, hermano, a que busque cualquier enciclopedia bíblica, diccionario o cualquier enciclopedia y busque la referencia en el índice donde diga Satanás. Y probablemente usted va a obtener una historia familiar. En esta ocasión yo quiero citar el compendio manual de la Biblia, completo por L.O. Richards, en donde dice: el Antiguo Testamento indica, permítanme un momento, hermanos, aquí le voy a admitir a varios hermanos. El Antiguo Testamento indica que Satanás fue creado por Dios como un ángel gobernante llamado Lucifer, con grandes poderes. Pero el orgullo llevó a Lucifer a rebelarse contra Dios. Citados textos bíblicos, Isaías 14 y Ezequiel capítulo 28. Ahora los vamos a leer. Y continúa. Deformado ahora por el pecado, Lucifer se transforma en Satanás, que significa enemigo o adversario. Satanás es un ángel caído, poderoso, intensamente hostil a Dios y antagonista del pueblo de Dios. Pregúntele a la mayoría de las personas que creen en la Biblia de dónde vino Satanás, y 9 de cada 10 le darán una versión de la historia muy parecida a esta que yo acabo de citarles. La idea es que Satanás es un ángel caído a quien Dios echó del cielo y que cayó a la tierra, y esta idea está tan extendida que muchas personas creen que la Biblia lo enseña. Puede que les sorprenda a algunos de mis hermanos descubrir que la Biblia no enseña tal cosa. La Biblia no enseña que el Satanás es un ángel caído que se llama Lucifer, que se rebeló contra Dios, que fue expulsado a la tierra. Obviamente hay pasajes en la Biblia que hablan de seres que caen del cielo, pero no se trata de Satanás. Y usan lenguaje figurado. Y lo importante, hermanos, es que si nosotros damos una lectura cuidadosa de estos textos, nadie, y como lo vamos a ver en esta primera lección y en una más o dos que vamos a ver más adelante, nos vamos a enterar del significado exacto de cada uno de esos pasajes. Y vuelvo y repito, si uno lee de una manera descuidada estos textos que vamos a mencionar a continuación, puede llegar a concluir la historia popular sobre el origen de Satanás. Siempre es importante para nosotros el estudio del contexto de un pasaje. Si ignoramos el contexto, va a ser muy difícil que nosotros podamos llegar a un uso correcto de las Escrituras. Como escribió el apóstol Pedro en su segunda carta: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito.
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Quiénes la tuercen? Ahí lo dice el apóstol Pedro. Los indoctos y los inconstantes. Hay textos en la Biblia que son difíciles de entender. Por eso, nosotros no meramente hemos de leer el texto como tal, sino tener en cuenta el contexto. Porque como dice la frase, un texto sin contexto es un pretexto. ¿Qué es un contexto? Refresquemos la memoria. Contexto es un término que deriva del vocablo latino contextus y que se refiere a todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. A partir del contexto, por lo tanto, se puede interpretar o entender un hecho. Por eso, hermanos, ustedes en un buen número de ocasiones nos han escuchado, y en particular a este servidor, mencionar la importancia y la necesidad de que nosotros siempre recurramos al contexto para poder interpretar o entender lo que nosotros estamos leyendo. Pablo le escribió a Timoteo, segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Citar un texto de la Biblia meramente por citarlo, eso no quiere decir que estoy manejando con precisión la palabra de verdad. Y es una exhortación que nosotros debemos tener bien presente, esto que le dijo a Timoteo el apóstol Pablo, porque también se aplica a nosotros. Y al caso viene perfectamente en nuestro estudio del tema de dónde viene Satanás. Usar bien la palabra, usarla con precisión, requiere, hermanos, el uso del contexto. Y cuando hablamos del contexto, implica tener en cuenta varios principios. Uno, observar al autor del pasaje. ¿Quién lo escribe? Dos, ver a quién está dirigido. Tres, establecer de quién habla el texto. Cuarto, determinar la intención del pasaje. Quinto, considerar la razón para el pasaje. ¿Por qué está este pasaje en la Biblia? Y sexto, estudiar las circunstancias que rodean el texto que se está estudiando en ese momento. Teniendo en cuenta esto, vamos entonces, hermanos, a buscar cómo explicar esos pasajes a los cuales recurren la mayoría de las personas sobre el origen del diablo, sobre el origen de Satanás. Primera pregunta, ¿quién es Satanás? El nombre de Satanás es una transliteración de la palabra hebrea Satán. Ahí pueden ver ustedes el original, la palabra original en hebreo. Y acorde al diccionario de palabras hebreas del señor James Strong, dice que significa uno que ataca, uno que acusa, un adversario. Eso es básicamente lo que significa la palabra Satanás, adversario. Es una palabra que se opone a nosotros. En una palabra, Satanás se opone a nosotros, trabaja contra nosotros o nos procesa en un intento de derrotarnos espiritual y moralmente.
En el libro del profeta Zacarías, capítulo 13, leemos en el versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Cuál era la obra de Satanás? Acusarle. Por eso, uno de los significados del término Satanás es el que acusa, el que ataca. Por eso aquí nos dice el profeta, ¿qué era lo que estaba haciendo Satanás en ese momento? Estaba a su mano derecha para acusarle. Jesús, en el Nuevo Testamento, lo llama de esta manera. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo lo llamó el Señor Jesús en este versículo? Dice que él es un homicida. Y no solamente un homicida, dice también que es un mentiroso. En Apocalipsis 12, Juan describe a Satanás como un gran dragón. Dice en el verso 9, Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Aquellos que nos han estado acompañando los días miércoles en nuestro estudio del libro del Apocalipsis, podrán recordar dentro de lo que hemos estudiado y sobre todo que ahora nos hallamos en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, que habla del atamiento de Satanás, que es arrojado al abismo por 1000 años. Hemos recordado lo que estudiamos nosotros en el capítulo 12. Bueno, ese capítulo 20 nos da 4 títulos para el diablo. Apocalipsis 22 dice que el ángel que tenía la llave del abismo y una gran cadena en la mano prendió al dragón. ¿Qué significa dragón? La idea de dragón es a causa de su naturaleza fuerte y feroz. Lo llama la serpiente. Serpiente. ¿Por qué se le llama aquí, se le da este título al diablo de serpiente? Porque describe su astucia, lo sutil que es, cómo engaña. Ya sabemos, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que la serpiente con su astucia engañó a Eva. El otro título que se le da al diablo aquí en este versículo 2 es el de diablo. La palabra diablo viene de este término griego. Y el señor Vine, en su diccionario, nos dice que la palabra diablo significa acusador, calumniador. Y el otro término, que es el que nosotros estamos viendo, es Satanás. Satanás viene de esta palabra griega. La palabra hebrea es Satán. La palabra griega es Satanás. No ha sido traducida, sino transliterada. Y que nos dice el señor Vine significa un adversario. El equivalente en griego. El equivalente en hebreo. Ya vemos entonces, hermanos, 4 títulos dados al diablo. Dragón, serpiente, diablo, Satanás. El Señor lo llamó homicida, lo llamó mentiroso. Recuerden que el apóstol Pedro en su carta nos dice que debemos tener mucho cuidado. Debemos andar alerta porque nuestro adversario, el diablo, recuerden, Satanás significa adversario.
Ahí en Primera de Pedro 5:8 dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. El énfasis bíblico está en lo que Satanás es en relación con nosotros. Él es un enemigo. Algunas personas piensan que ciertos textos bíblicos van aún más lejos y nos dicen cómo Satanás llegó a ser de esta manera. En la lección de hoy vamos a examinar el primer pasaje al cual se recurre para explicar de dónde vino Satanás. ¿Dónde? ¿Cómo se originó Satanás? Y es Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. El resto de la lección lo vamos a utilizar en el análisis de lo que vamos a leer en este momento. Dice el texto: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiría al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este, junto con otro pasaje de Ezequiel, que vamos a estudiar en nuestra próxima lección, y también vamos a estudiar los pasajes del Nuevo Testamento a los cuales recurren algunos para decir, aquí se habla del origen del diablo, de dónde vino. Lo que queremos nosotros hacer, como veíamos ahora cuando empezamos la lección, es hacer uso del contexto. Ahora, usted notará de inmediato que este pasaje no menciona a Satanás por ninguno de sus nombres bíblicos comunes. Ahora, ¿cuáles son los nombres bíblicos comunes de Satanás? Diablo, dragón, serpiente antigua. Esos son los nombres bíblicos comunes. Ahora, alguien puede extraer de este texto la teoría del origen de Satanás solo asumiendo que este pasaje lo describe e ignorando el contexto de este pasaje en el mensaje de Isaías. Isaías no está hablando de Satanás en este capítulo, ni del origen de él. En ninguna forma, en ninguna manera, el mensaje que el profeta está transmitiendo tiene que ver con respecto al origen del diablo. Si decimos que este texto trata sobre el origen de Satanás, simplemente deja sin sentido el contexto. Hablando de Isaías, un resumen breve acerca de él. Su ministerio abarcó este periodo de cuando el reino ya estaba dividido. Y su obra fue desde el año 750 hasta el año 686 antes de Cristo. Isaías profetizó durante el reinado de los reyes hebreos, particularmente de estos reyes. Isaías 1:1 nos dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Este fue un tiempo
en el que el pueblo de Dios se había corrompido con la idolatría. El periodo de la obra de Isaías cubre aproximadamente 65 años. Y debido a que el pueblo se ha corrompido con la idolatría, se han dejado seducir por las naciones alrededor de ellos, Dios envió a Isaías a predicar el arrepentimiento a su pueblo y a advertirles que si no se apartaban de la idolatría, significaría un desastre a escala nacional. Isaías predicó tanto a los reinos de Israel como al reino de Judá, cumpliendo su comisión al decirle a la gente de esos reinos que sufrirían terriblemente si se negaban a arrepentirse. Recuerden, es importante tener en cuenta el contexto de los eventos y particularmente lo que rodea, las circunstancias que rodearon a lo que Isaías dijo en el capítulo 14, el texto que muchos utilizan para decir que ahí se habla respecto del origen del diablo. Como decía hace un momento, Isaías predicó tanto a los reinos de Israel como a Judá. El reino ya está dividido. Son dos naciones separadas. Y él, a ambas naciones, a ambos reinos, el del norte y el del sur, él les dijo que sufrirían terriblemente si se negaban a arrepentirse. Isaías 10 resume el mensaje al reino del norte, a Israel. El texto dice: oh, Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Dios va a utilizar al imperio asirio como su instrumento para castigar al reino del norte, a Israel. Por eso dice: vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aquí en el lenguaje que está utilizando el profeta, Dios está diciendo lo que va a hacer, el castigo que va a traer sobre Israel, el reino del norte, y el instrumento que va a utilizar va a ser el imperio asirio. Esto es lo que nos está mostrando. Yo lo invito, hermano, a que si usted está tomando apuntes, para que cuando tenga la oportunidad, empiece la lectura desde el capítulo 9 y observe cómo Dios empieza a amonestar, a advertir a la nación de Israel por medio del profeta Isaías de lo que va a hacer con ellos, trayendo una nación extranjera, en este caso particular, al imperio asirio, para que ellos sean su instrumento para castigarles. Ahora, como dije hace un momento, el reino ya está dividido. Son dos naciones, el reino del norte, el reino del sur. Ambas se corrompieron. Israel, en la historia nos muestra que de todos los reyes que tuvieron, ni uno fue bueno, todos fueron malos. Unos fueron más malos que otros. En el reino de Judá, su corrupción fue más lenta, y entre ella hubo reyes buenos y reyes malos. Pero también, por haberse corrompido, por haberse olvidado de Dios, por haberse entregado también a la idolatría, Dios los castigaría. Y el instrumento que utilizaría sería al imperio babilónico. Y ese mismo imperio babilónico que Dios utilizaría, Dios lo castigaría también por haber hecho lo que hizo. En el capítulo 13 nos dice respecto de Babilonia: yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria.
estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Aquí está hablando en estos pocos versos y vamos a continuar en el contexto de el castigo que Dios iba a traer sobre Babilonia. Por eso dice el verso 6, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. El capítulo 10, como leíamos hace un momento, resume el mensaje del reino del norte. Y aquí encontramos en el capítulo 13 un lenguaje similar reservado para aquella nación que Dios va a utilizar como instrumento para castigar al reino del sur. El reino contra el cual Dios enviaría a los babilonios. Ahora, el mensaje de Isaías no fue un mensaje completamente sombrío y final. Los asirios y los babilonios, predicó Isaías, eran simplemente instrumentos que Dios usaría para castigar a su pueblo. Y una vez que Dios hubiera usado a estas naciones para sus propósitos, se volvería y exigiría su juicio sobre ellas, sobre Asiria y sobre Babilonia por su propia maldad. Es una mirada sobrecogedora a la soberanía de Dios en acción. Babilonia caería. Y después de esto, Dios renovaría y reuniría a su pueblo y les daría una nueva existencia gloriosa. Isaías 14 trata sobre la caída del imperio babilónico. Recuerden, hemos empezado en el capítulo 10. Hemos llegado al capítulo 13. Ahorita estamos en el capítulo 14. Estamos mirando todo el contexto de los eventos. Llegamos al capítulo 14 y trata sobre la caída del imperio babilónico. Isaías les dice a los habitantes del reino del sur, del reino de Judá, que después de haber soportado el castigo, llegaría el día en que podrían ver la caída de su opresor y burlarse de Babilonia, como Babilonia se burló una vez de Judá. Leamos lo que dice los versículos 12 al 14. Como caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana, como fuiste cortado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiría al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Surge una pregunta. Recuerden, este texto es el que es utilizado por aquellos que confirman o creen que aquí se está hablando del origen del diablo. Porque el verso 2 empieza diciendo, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Ya hemos visto con antelación que el capítulo 10 habla del imperio asirio, instrumento utilizado por Dios para castigar al reino del norte. Llegamos al capítulo 13 y nos habla del castigo que Dios iba a traer sobre Babilonia, instrumento utilizado por Dios para castigar al reino del sur, a Judá. Ahora, volviéndonos al capítulo 14, y quiero que le prestemos atención, ya leímos
que los versículos 12 al 14 de este capítulo son los textos a los cuales recurren aquellos que hablan del origen del diablo, de dónde salió. Pero devolvámonos en la lectura, en el mismo contexto, para que nos demos cuenta de quién está hablando el profeta Isaías. Verso 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? El opresor aquí es el rey de Babilonia, porque dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? El opresor sobre el reino del sur, sobre el reino de Judá, el que lo conquistó y llevó al pueblo de Judá a la cautividad, fue el rey de Babilonia. Por eso dice: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Refiriéndose a la ciudad de Babilonia. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor, refiriéndose al rey de Babilonia. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Está hablando aquí, en el contexto, ¿quién es el protagonista de esta narración? El rey de Babilonia. Pregunta: ¿por qué Isaías comenzaría el capítulo hablando de la caída del rey de Babilonia y luego lo interrumpe para proceder a una descripción del origen de Satanás y luego reanudaría el tema de la caída de Babilonia? Una vez más, Isaías 13. Nos hemos devuelto un capítulo más, hemos retrocedido un capítulo. Estábamos en el 14, ahora hemos retrocedido al capítulo 13 para que tomemos bien el contexto. Isaías 13 dice en el verso 1, profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Aquí está hablando de el juicio que Dios va a traer sobre Babilonia. Verso 19, ¿qué le va a ocurrir a Babilonia? Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Dios empieza hablando de la caída de Babilonia. Es lo que nos está mostrando aquí. Ahora, en el capítulo 14, versos 4 al 6, dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: como paró el opresor, como acabó la ciudad codiciosa de oro. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Y a ese rey de Babilonia le dice en el verso 12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiría al cielo,
en lo alto, junto a las estrellas de los cielos. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El hecho es que Isaías está describiendo a los judíos lo que estarían diciendo mientras se burlaban del rey de Babilonia, que había sido humillado y que había caído del poder. Verso 4, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Este contexto no está hablando del origen del diablo. Este contexto está hablando de lo que le iba a ocurrir al opresor del pueblo de Judá, del pueblo de Dios, del reino del sur, el rey de Babilonia. Las cosas cambiarían. E Isaías está describiendo la ironía de todo. Incluso una lectura superficial del pasaje revela que el lenguaje aquí es un lenguaje poético y figurativo y nosotros debemos tratarlo en consecuencia. El profeta describe aquí la caída del poder en sentido figurado como una caída del cielo. Y luego llama al monarca babilónico también en sentido figurado. Verso 12, lucero, lucero de la mañana o estrella de la mañana, en su gloria. En un tiempo, el soberano de Babilonia era como una estrella brillante en el cielo. Sin embargo, su reino y poder caerían. Y de acuerdo con las imágenes, Isaías describe su desaparición como una estrella fugaz. Yo le invito, hermano, para que lea Daniel capítulo 4, donde se nos habla del rey de Babilonia, en donde Dios le quitó el corazón de hombre que tenía y le dio un corazón de bestia. Y durante 7 años vivió como un animal en el campo, comiendo hierba como los animales, mostrando lo que iba a hacer Dios de él, cómo caería este rey que se llegó a vanagloriar de tal manera que creía que nadie podía hacerle absolutamente nada. Por eso el contexto no está hablando de un supuesto origen del diablo, sino que está hablando de la humillación y derrocamiento de este rey que Dios había utilizado como instrumento para castigar a la nación de Judá, al reino del sur. Ahora, Isaías 14:12, leemos lo siguiente. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Aquí aparece la palabra lucero. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Y como leíamos ahorita en Apocalipsis 12:9, nos menciona los otros 4 títulos dados al diablo: dragón, serpiente, diablo y Satanás. Pero vemos que aquí no dice lucero, o como muchos llaman, Lucifer. La palabra Lucifer no es utilizada en la Biblia para referirse al diablo. Cuando Isaías el profeta en el capítulo 14, hablando del rey de Babilonia, y le dice, como caíste del cielo, oh lucero. De las versiones que yo conozco, solamente una vierte lucero por Lucifer, y es la Biblia al día. No conozco otra versión en castellano que use la palabra Lucifer. Como caíste del cielo, oh lucero. La palabra lucero viene de este término hebreo, Heilel. Y acorde al diccionario de palabras hebreas del señor Strong, significa lucero,
estrella de la mañana. Como decía hace un momento, la única versión que conozco en castellano que use la palabra Lucifer en Isaías 14 es la Biblia del Día. De resto, la mayoría tienen el término lucero o estrella, que como nos dice el diccionario, eso es lo que significa la palabra original en hebreo, lucero o estrella de la mañana. El señor Walter Baker, en su enciclopedia de la Biblia, hablando de la palabra lucero, dice lo siguiente: Lucifer es una palabra latina significando portador de luz y se refiere al planeta Venus, apareciendo en la tarde y en la mañana, el cual es el objeto más brillante en el firmamento, excepto por el sol y la luna. ¿Qué nos dice? Que Lucifer es una palabra latina, no es una palabra hebrea, no es una palabra griega, es una palabra latina que significa portador de luz y se refiere al planeta Venus, que aparece en la tarde y en la mañana, el cual es el objeto más brillante en el firmamento, excepto por el sol y la luna. Recuerden que los gobernantes del Antiguo Testamento, en el lenguaje simbólico utilizado para describirlos a ellos, se les habla de una estrella que cayó del cielo, o como aquí, hablando del rey de Babilonia, se le describe como un lucero que en su momento brilló tremendamente, pero que luego cayó, pero no haciendo ningún tipo de alusión a Satanás. Isaías 12:13 resalta la jactancia arrogante del rey de Babilonia. Una vez pensó que era el más grande del mundo, que tenía poder y autoridad iguales a Dios mismo. Dice ahí el verso 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Una de las características del cuadro profético de Babilonia es su gran orgullo. Sin embargo, Dios rebajaría a este rey al nivel más bajo imaginable para la mente hebrea, el Seol o la morada de los muertos. Dice versículos 9 al 11, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros? ¿Y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Estos versículos que acabamos de leer, particularmente del 9 al 11, describe cómo los habitantes del Seol se sorprenderían de que alguien que se pensaba que era tan elevado estuviera ahora entre ellos en un lugar tan bajo. El punto es que el rey de Babilonia pasó del extremo de la exaltación mundana al extremo de la humillación, y eso fue obra de Dios, el juicio de Dios. Ahora, todo lo que hemos venido leyendo nosotros es una imagen, pero no una narración histórica literal. El énfasis está en el contraste entre las condiciones antes y después del gobernante babilónico.
La gente entonces miraba el fracaso del rey de Babilonia y preguntaba, versículo 16, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Presta atención a lo que dice aquí, hermanos, en la pregunta. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón? El versículo 16 dice que este lucero es un varón. Es un hombre, no un espíritu. Sabemos que el diablo, Satanás, es un espíritu. Pero aquí nos está diciendo que el personaje del cual el profeta Isaías ha venido mencionando es un varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Cuando nosotros examinamos Isaías 14, en su contexto, no nos dice nada sobre el origen de Satanás. Es una descripción figurativa de la caída del rey de Babilonia. Como decía al principio, hermanos, si nosotros ignoramos el contexto, podemos entonces llegar a cualquier interpretación del pasaje que estemos estudiando. Y un texto sin contexto es un pretexto. Utilizar Isaías 14, palabras del profeta Isaías, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Ya sabemos que este lucero, que en otras versiones, una sola, es vertido como Lucifer. Lucifer no es ni un título ni un nombre utilizado o aplicado en las escrituras a Satanás. Lucifer es un término latino utilizado para referirse al planeta Venus, que es la estrella que más brilla en la mañana y al atardecer, a diferencia de la lumbrera mayor, que es el sol, y la lumbrera menor, que es la luna. La tradición le ha dado ese nombre a Satanás, pero no porque tenga una base bíblica, sino porque es el producto de una mente humana que consideró que esta narración de Isaías 14 estaba hablando sobre el origen de Satanás. Y de lo único que está hablando estas palabras de Isaías en el capítulo 14 es de lo que le iba a ocurrir al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, instrumento utilizado por Dios para castigar a la nación de Judá, al reino del sur. Este es el primer texto, hermanos. Los quiero invitar para la próxima clase, donde vamos a estudiar otro texto del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 28, versículos 12 al 16. Otro texto utilizado como argumento por aquellos que anuncian que ese pasaje habla de el origen de Satanás. Como les dije, vamos a mirar también unos textos del Nuevo Testamento. Pero esta es la primera lección. Los invito a que me acompañen en la próxima clase el día jueves, si Dios lo permite. Mientras tanto, la invitación para que lea Ezequiel capítulo 28, del verso 18 al 16, para que nos ayude un poco más en el avance del estudio que vamos a tener el día jueves.